Un chico solitario, con una buena relación con su familia, recibió un regalo soñado por parte de su padre, sin saber que ese regalo sería la condena de todos. Adicción a videojuegos o simplemente una enfermedad mental. Esta es la historia de José Rabadán, el asesino de la katana. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, sin duda impactante, fuerte. Pero bueno, ya saben que no puedo extenderme en detalles horribles por YouTube, pero bueno, es un poco heavy la historia, así que los que quieran escucharla, quédense por acá. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago cosas similares a esta. También les pongo aquí el código QR de mi canal de WhatsApp para que lo encuentren más fácil. Hago actualizaciones, pongo cuando salen los videos, cosas curiosas, bueno, y más. Y también suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. José Rabadán Pardo nace el 26 de diciembre de 1983 en España. Siendo de Murcia, lo describen como un chico bastante solitario, un poco tímido, pero nada fuera de lo normal. Igual seguía siendo servicial, tranquilo, cuidaba de su familia, se llevaba muy bien con ellos, especialmente con su padre Rafael, de 51 años, un hombre que en teoría en su infancia y adolescencia había sido boxeador, pero para el momento en el que estamos hablando era un camionero y se esforzaba muchísimo para que la familia no le faltara nada, hacía lo que fuese necesario para que su familia estuviera lo suficientemente cómoda, entre ellas su esposa también Mercedes, de 54 años, que se dedicó literalmente al cuidado de la casa, de los hijos, porque tenían otra chiquita, que era la hermana de José, llamada María Mercedes, que padecía de síndrome de Down. Hay rumores que dicen que el papá se lamentaba mucho porque su hija tuviese esa condición, decía que era un castigo que debía sufrir él, no la niña. Muchos lo toman como el decir algo así, algo terrible. Realmente no sé si él lo decía por el sentido de que era algo malo tener esa niña o que él no tuviera esa enfermedad y ella sí. Es bastante difícil de interpretar, ustedes qué interpretación le dan, pero bueno, a pesar de todo, él trataba de dar lo mejor por su familia, especialmente pues en el ámbito laboral, para que no les faltara absolutamente nada. Y así empieza la vida de José. A pesar de todo, de que su papá hacía muchos esfuerzos y quería que él saliera adelante y de pronto no tuviera como ese destino de él de terminar trabajando en los camiones y no hacer algo mucho mejor, José no tiene tanto ese interés. Y la verdad, desde muy pequeño a José le cuesta muchísimo estudiar, no es algo que le guste, odia la escuela, no le gusta leer ni un libro, no puede tener esa concentración para hacerlo y se propone abandonar la escuela, incluso la abandona desde muy temprana edad, a lo que su papá tiempo después le dice: ok, si la abandonas, entonces empieza a estudiar un curso de soldadura para que al menos encuentres un trabajo en el futuro, ya que pues necesitas subsistir de algo. Eso no quitaba que muchos lo calificaban como un niño igual muy educado, muy decente, siempre saludaba a los vecinos, los trataba bien, a la familia también, no se relacionaba mucho. Muchos chicos sí lo veían como bastante solitario, muy en su cuento, pero pues no era nada fuera de lo normal. Lo que él hacía y que descargaba como toda esa atención era que realmente desde los 10 años, tal vez por su papá haber sido boxeador o algo similar, le interesaba muchísimo las artes marciales, todo este mundo de los ninjas y de las artes marciales y del karate, bueno, todo este tipo de cosas le encantaban. Entonces él comenzó a asistir a algunas clases, pero era tan inconstante como que de verdad no lograba enfocar su energía en algo completamente, que no llegó a avanzar realmente en sus estudios, ni a cinturón blanco, ni negro, ni ningún
ninguno de los cinturones, de verdad no logró avanzar nada, abandonaba las cosas muy rápido, pero el gusto lo seguía manteniendo en tener algunas cosas como por ejemplo manoplas, estas estrellitas que usan los ninjas que son como de metal y que lanzan, e incluso su padre llegó a regalarle una katana. Las katanas son como estas espadas como samuráis que utilizaban y era algo que a él le encantaba. Se lo pidió a su papá en su momento y como a pesar de que no le iba bien y que él tomaba sus decisiones, igual su papá no le gustaba que él no tuviera las cosas que quería que se sintiera feliz, y para un cumpleaños le regala esta arma blanca. Y aparte de eso, de ese gusto como por el karate y todo, él también se interna en un mundo de videojuegos. A él le encantaban los videojuegos, pero especialmente tenía una gran atracción por Final Fantasy VIII. Squall Leonhardt es el protagonista de este juego y a día de hoy muchos comparan su aspecto físico en ese momento con el de la historia, porque de verdad se parecía mucho en el corte, en los rasgos físicos, como que era una persona muy similar a la del videojuego. Y pues a él le encantaba esta historia, pasarse varias horas allí chateando también en internet. Era como esa personalidad solitaria, pero que era un poco más activo a través del internet. Según dicen, él combinaba como todo este gusto por los videojuegos con esas artes marciales y a veces hacía como interpretaciones del personaje frente a un espejo, donde hacía como movimientos así como de golpes o de peleas relacionados con lo que le gustaba, pero al mismo tiempo con el videojuego. No creo que se haya llegado a caracterizar como él, pero pues era como esos juegos que uno hace de niños, como cuando le gustan, no sé, a mí cuando salió Harry Potter me encantó la película y yo salí del cine haciendo así creyendo que iba a ser magia, pero bueno, era como ese aspecto de un niño que le encantaba. Pero el problema es que él, en ese tema de odiar el colegio y de no soportar el estudiar, se sentía como, según dicen, un poco ofuscado, como que sus papás no le daban esa libertad. Incluso se dice que en alguna ocasión él intentó escaparse de la casa, a lo que su papá se dio cuenta, lo alcanzó a atrapar y se lo llevó de regreso. Él sentía como una cárcel en la casa, como que no podía ser él mismo, no podía hacer sus cosas, necesitaba como una libertad, y él sentía que no lo podría hacer con sus papás, que tendría que tomar alguna decisión diferente. Y es ahí donde ocurren los hechos del 1 de abril del año 2000. Se dice que era una noche normal en la familia, ellos cenaron como era lo usual, la mamá les preparó la comida a todos, él comió, después dice que se duchó y a eso de las 10 de la noche decide irse a la cama, pero estuvo conectado durante unas horas hablando por chat con una chica que había conocido desde Barcelona en internet. Él se queda después dormido, pero como que se despierta cada rato en la noche, no puede conciliar muy bien el sueño porque realmente había una idea bastante perturbadora que estaba creciendo dentro de él en cada minuto que pasaba, y era de quiero estar libre, no quiero tenerlos a ellos, no quiero tener ataduras. Así que en ese momento él decide tomar el regalo que su papá le había dado meses atrás, que era esta katana, y se dirige hacia el cuarto de su padre. En ese momento José se queda mirándolo durante unos momentos e incluso comienza a acercar la katana hacia la cabeza de su papá, en teoría calculando pues cómo sería un golpe en ese momento. Dice que probablemente para ese instante su papá se dio cuenta, se despertó y él lo que hizo fue atacarlo inmediatamente con la katana. No voy a entrar en muchos detalles porque de verdad es una escena terrible, ya se imaginarán lo que puede hacer un arma de este tipo y siendo utilizada en muchísimas ocasiones. Ahorita les diré sobre el tema de la autopsia, pero su papá obviamente muere a manos de su hijo. Después de que él termina todo esto que hizo con su papá, se dirige a la habitación donde estaba su mamá, porque su mamá no estaba durmiendo con su padre, ya que como tenían a la otra chiquita con síndrome de Down, pues su mamá la cuidaba en las noches cuando a veces no podía dormir. Él se dirige a la habitación de la hermana, encontrando a su mamá sentada en la cama, obviamente como preocupada porque ella ya había escuchado algo, y en eso comienza a llamar a su esposo pidiéndole ayuda, pero el chico actúa rápidamente y comienza también a atacarla con la katana. A él incluso la katana se le parte en ese proceso y él trae como un hacha que tenía guardada en el cuarto y comienza a atacar también a su hermana. La niña obviamente que estaba gritando como tratando de entender todo, pero en cuestión de minutos acaba con la vida de
toda su familia de la forma más cruel y horrible que se pueden imaginar. Para ese momento se dice que él toma el cuerpo de su papá, lo lleva hasta el baño, obviamente hay un gran rastro de sangre en ese trayecto, también pone el de su hermana al lado de su papá y el de su mamá lo deja en el cuarto de la hermana porque se da cuenta que va a ser muy difícil como guardar todo y quitar la evidencia, así que decide rendirse frente a esta situación que él estaba viviendo y comienza a bañarse, a quitarse la ropa ensangrentada, se cambia y escapa sin llevarse nada, ropa, absolutamente nada. Decide escapar de la escena del crimen, a lo que a muchos les causa curiosidad porque él en teoría apenas escapa del lugar, lo primero que hace es llamar a la policía y les dice, oigan, maté a mi familia, están aquí, cosa que también se me hace como, bueno, me sorprende y no me sorprende de la policía, que es que no le creyeron y no revisaron nunca nada. Pasó más de un día en donde nadie había dicho nada de esto y él incluso estaba pendiente de que los encontraran, a lo que él vuelve a llamar a la policía e incluso también una chica que sabía de lo que había ocurrido, la amiga con la que él chateaba en internet, ella también le anunció a la policía, lo que ellos sí deciden ir esta vez por lo que les dicen y encuentran esta escena de verdad de una película absoluta de terror de estas tres personas. Cuando levantan los cuerpos obviamente no quieren que nadie entren, hasta la propia policía queda completamente nauseabunda de todo lo que ven, dicen como esto es demasiado loco. El barrio está también en shock porque no pensaban que esto pudiese ocurrir y obviamente las sospechas recaen inmediatamente en el hijo porque es el único que no estaba en la casa. Entonces se sabe que él pues tuvo algo que ver, que fue una sorpresa para todos, como les digo, porque los vecinos y sus amigos o bueno la gente cercana que lo veía decía que era simplemente solitario, pero nada extraño ni se pensaban que algo así pudiese pasar. Después de hacer la autopsia descubren pues que el papá había muerto prácticamente porque su cabeza estaba prácticamente despegada del cuerpo, ya se imaginarán pues lo que le hizo. Tenía varios cortes en el cuello, algunos en el tórax, también le faltaban algunos dedos porque pues se piensa que se trató de defender en ese momento y pues este chico pues le cortó también la mano. Su mamá había muerto por los diferentes cortes en su pecho, más de 25 en el brazo, más de 11 en la cabeza, y su hermana tenía más de 5 también cortes en el pecho y 15 en la cabeza. La ira o no sé con lo que este chico hizo esto es demasiado horrible, lo que les digo no entro mucho en detalles porque sería demasiado gráfico, pero bueno ya se imaginan todo lo que la policía encontró. Ellos comienzan inmediatamente una investigación para tratar de entender no solo qué había pasado sino en lo que se pudiese capturar a este chico lo más rápido posible. Hacen carteles con la cara de él por toda España, se reparte la imagen por todos los medios, obviamente fue un impacto entero para el país escuchar esta historia tan terrible y es ahí donde la policía también recibe una llamada de una mujer que había trabajado en la policía también justamente tiempo atrás, que se da cuenta en las noticias que ella hacía pocas horas había llevado a un chico, que era el chico de las noticias, a una estación de tren. El chico al parecer estaba haciendo autostop en diferentes paradas de la carretera y esta mujer lo recogió, le preguntó, obviamente se le hizo un poco extraño que estuviese solo, pero le dijo no, es que voy a ir a ver a unos amigos y pues es solo unas horas. Entonces ella finalmente lo deja allá, pero se da cuenta después en las noticias de que se trataba de este chico, así que ya está como el aviso de que probablemente el chico esté por esa zona. En paralelo, José estaba escapando, él se dirige hacia Barcelona, era su objetivo llegar a Barcelona porque allí se encontraría Sonia, que era la chica con la que él estaba hablando por internet, como su relación que estaba teniendo por internet. A ella le confiesa que había matado a sus papás y a uno de sus mejores amigos también, que yo no entiendo por qué no le denunciaron o no hicieron nada, pero bueno, y él se dirige hacia allá y en ese trayecto conoce también a un chico llamado Oliver, que es un chico pues que vivía en unas condiciones demasiado pues también complejas, humilde, proveniente de México, con una familia también que vivía como en una casita de estas construidas prácticamente que con cartones. Tenía a su papá en la cárcel, su mamá estaba en un psiquiátrico, así que él vivía con su abuelo y pues se encuentran, él le cuenta lo que ha hecho con su familia. En teoría se dice que Oliver le ayudó como a guardar alguna ropa ensangrentada que él tenía y a quemarla, pero pues creería que esto no está confirmado al 100% y fue con él hasta la estación con el objetivo también de llegar a Barcelona y encontrarse con Sonia. La policía, mientras hace el levantamiento, también descubre cosas muy importantes que obviamente se filtran a los medios y la gente empieza a especular muchísimo. Entre esos encuentran varias armas blancas dentro de la casa de él, ya les había contado como que a él le gustaban las artes marciales, entonces la encuentran las
manoplas, las estrellas estas de metal, obviamente la katana, el machete, pero también encuentran algunos libros relacionados con el satanismo. Entonces la gente empieza a decir que probablemente fue un ritual o cosas similares, aparte de todas las consolas de videojuegos que encuentran con el de Final Fantasy, comenzando especialmente, ustedes saben que en esta época todo el mundo relacionaba como estos crímenes con videojuegos. Me acuerdo mucho de mi infancia donde uno escuchaba estas historias y la gente, eso es porque era diabólico. Me pasaba mucho que a mí no me dejaban ver Pokémon que porque era diabólico, pero bueno, eso pasaba muchísimo en esa época. Entonces la gente obviamente empezó a ligar el videojuego más los libros con la muerte de ellos, que no digo que no sea una realidad, sé que hay mucha gente que se vuelve adicta y que sí hay crímenes cometidos bajo el tema de juegos, pero esto es lo que más se decía en ese momento. Él llega a la estación junto con Oliver, tienen que esperar el tren y en eso llega como un policía guardia más o menos que estaba trabajando en la estación. Él dice que ve a estos chicos como merodeando, incluso en algún momento ve que José se acerca a uno de los periódicos donde estaban hablando literalmente de la muerte de sus papás y les pregunta que a dónde iban. Ellos le dijeron, no, vamos a ir a Barcelona a ver a nuestros papás, pero el señor como que no les presta mucha atención, dice, bueno, otros chicos más como en la estación, como que desde que no hagan nada no hay problema. Él sigue su camino y más adelante se encuentra con un noticiero en donde literalmente están mostrando el rostro de José, pues diciendo que acaba de cometer un crimen atroz, a lo que él se da cuenta rápidamente que se trata de los chicos que acaba de ver. Llama a la policía como que lo ayuden como soporte y llegan rápidamente a la estación arrestando a José y a Oliver. Esto obviamente fue un boom porque pues no fue tanto tiempo en que se tardaron en encontrarlo. Salió en todos los medios las imágenes de él subiéndose a la patrulla, todo el mundo, algunos abucheándole, gritándole, diciéndole de todo, y pues obviamente la evidencia estaba más que en todo lugar, entonces pues no tenía razones para decir no lo hice. La verdad, él confiesa desde el primer momento los crímenes con una frialdad bastante psicopática, para que decir que no, en donde decía sí, pues acabé con su vida, pero es porque simplemente quería estar tranquilo, como que quería vivir mi vida y eran un obstáculo. O sea, demasiado loco. Para ese momento muchos relacionaban el videojuego diciendo que probablemente le dio un brote psicótico al jugarlo y pues terminó como acabando con la vida de sus papás. Él termina diciendo que le encantaba el juego pero ni siquiera se lo había terminado de jugar porque, como les dije, él tenía un problema como de que empezaba algo y no lo terminaba, le costaba todo eso muchísimo, entonces pues dijo no es por el videojuego. Le preguntaron sobre los libros también que tenía como satánicos y él dijo no, pues son de un amigo, no son míos, ni siquiera he ahondado mucho en el tema. Y ya llega como a la conclusión y le dice a la policía muy abiertamente qué es lo que él pensó en ese momento, y se los voy a leer literalmente lo que él les dijo. Pensé en cómo me iría la vida si no estuvieran mis padres y mi hermana, y esa idea la fui madurando hasta que el viernes, el día antes del crimen, vi la idea de forma positiva, en el sentido de que sería bueno para mí y mi familia. Para mí porque cambiarían las circunstancias de mi vida, y para mi familia porque así terminaría con el sufrimiento cotidiano del trabajo, los disgustos de familia y mi hermana que padecía de síndrome de Down. Incluso le preguntaron que por qué la había matado a ella y dijo que decidió hacerlo porque no quería que terminara sola y sufriendo, porque para él era como su ser más adorado, pero él dijo que si la dejaba con vida pues ella iba a sufrir mucho en esta vida y más con esa condición. De verdad es demasiado frío tú decir ok, pensé esto el viernes y el sábado dije ay, ¿por qué no? Pero lo loco es que él en su mente de verdad pensaba como que a partir de acá va a ser una nueva vida y voy a estar tranquilo y voy a poder vivirla tranquila, como que él nunca pensó en las consecuencias de eso, lo que para mí denota de verdad un serio problema mental o una enfermedad mental bastante grave. Para ellos no mostró arrepentimiento en ningún momento, no lloró, no se sintió mal, y en su cabeza decía que él creía que no iban a morir con dolor, que no iba a haber sangre, que todo iba a ser como muy tranquilo, pues terminó siendo lo contrario. Dijo que él después de haber hecho eso se asustó, de por sí encontraron al papá y a la hermana como con una bolsa en la cabeza, y dicen que cuando un criminal comete un crimen, valga la redundancia, y le pone bolsas en la cabeza es porque se avergüenza de lo que hizo, y pues en teoría por eso él lo había hecho, pero como que él quedó como en ese estado y ya después trató como de ver cómo acomodarlos para sacarlos, pero no pudo, y fue ahí cuando decidió escapar. Muchos relacionan esto con el tema del videojuego porque bueno, ustedes saben que cuando uno termina un videojuego o si te matan en el videojuego pues reinicias la vida y ya como si nada, entonces muchos dicen que él probablemente su mente pensó como el videojuego que esto no tendría consecuencia y que simplemente iba a empezar como un nuevo mundo, un nuevo nivel sin
ninguna repercusión. Para ese momento comenzó el juicio. Obviamente su defensa trató como de llevarlo por un lado mental, diagnosticándole en un psiquiátrico psicosis epiléptica idiopática, que es básicamente pues como que él hizo eso porque en ese momento le dio como un brote de psicosis y por eso fue que acabó con la vida de sus papás. Pero pues obviamente al ver esos otros rasgos donde pues no le importaba nada, como que estaba tan tranquilo, y cuando lo capturaron como que estaba como si nada, pues muchos decían no, esto es más profundo y no es solo un tema mental. Finalmente, pero también porque era un menor de edad, este chico es condenado a 6 años de prisión y 2 años vigilándose, o sea, como en libertad vigilada, lo que obviamente causó un revuelo enorme porque uno dice cómo le van a dar 6 años a un hombre que ha hecho cosas terribles con sus papás, o sea, que estaba a 1 año de cumplir la mayoría de edad y que pues es que es terrible, o sea, es terrible. Yo creo que es de los casos más sangrientos que he investigado, se los juro por Dios. Obviamente por un tema de que era menor de edad y todo eso, pues tenían que ajustarse a la ley. Ustedes saben que la ley a veces es demasiado compleja, y finalmente lo encierran en un centro de menores, y para muchos él era un psicópata con rasgos narcisistas y sádicos. Él en teoría se acogió a todo este programa en donde pues supuestamente lo empezaron a rehabilitar durante todo el proceso de la cárcel, pues eso es lo que ellos buscaban. No fue como en una cárcel como tal, sino como les digo, como en un centro de menores, lugar en donde, como ha pasado en muchos casos que les he contado y que de verdad se me hace increíble, pero sigue pasando, y es que seguía recibiendo cartas de chicas enamoradas, de fans de otros hombres también, que le decían que admiraban lo que él era, que ellos querían también acabar con la vida de sus papás, pero no se atrevían, y él había hecho lo que ellos siempre habían deseado. O sea, unas cosas que yo digo, ¿por qué la policía no investiga a la gente que manda estas cartas? De verdad, qué locura. Y pues cuando lo terminan liberando, porque pues él termina cumpliendo su condena, obviamente esto fue como un boom, nadie quería que saliera pues cometer un crimen de este calibre de esa forma, y como él reaccionó pues no da indicios de que sea una persona diferente, así que él intentó salir con una nueva vida. Obviamente la gente lo empezó a acosar, lo reconocían, la policía tenía que incluso cuidarlo a veces y comenzó a cambiarse la apariencia física, pero no funcionó de nada, así que la policía le dijo, ¿por qué no te ingresas en una nueva casa que se llama Nueva Vida y te ayudamos a reintegrarte y que la gente pues te vea diferente? Especialmente porque él había tenido, mientras estuvo en prisión, un intento de fuga que fue obviamente muy negativo para la idea de que él estaba cambiando, y pues eso hacía dudar si él realmente estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, en esta casa Nueva Vida, los dueños como de este lugar donde tenían a varias personas practicaban el evangelismo. Entonces él comenzó a conocer un poco de Dios dentro de este lugar, y es así como en teoría se piensa que él logra salir de todos esos estados y ese tema. Después de que fue liberado, tras todo este proceso, él conoce a la hija del pastor que pues los estaba rehabilitando, se enamora también de ella y con ella contrae nupcias tiempo después, teniendo una hija a la que le pone el nombre de Mercedes, que para mí es, no sé si tomarlo por perturbador o bastante perturbador, porque su mamá se llamaba Mercedes y su hermana se llamaba María Mercedes. Entonces saber que las mataste y le vas a poner a tu hija así se me hace bastante turbio, pero no sé ustedes qué piensen. Y pues dicen que desde ahí este hombre se muda a Cantabria, en donde comienza esta nueva vida en tranquilidad con su esposa, y a día de hoy están viviendo en anonimato. Sin embargo, en el año 2017 él acepta una entrevista para un programa que se llamaba como Yo fui un asesino, en donde habla abiertamente de todo esto, y como que en ese momento se expuso otra vez, mostró su cara, quién era, y aseguraba que en ese momento, cuando él acabó con la vida de sus padres, él como que no era él. Él decía que incluso cuando iba a acabar con la vida de su papá, la katana bajó sola, como que él no la controlaba, sino que algo más lo controlaba a él, y eso fue lo que acabó, por así decirlo, con la vida de su familia. Dijo, no fui yo, fue mi cuerpo, pero no yo, me sorprendió mi propio acto, solo quería volver a mi cama para que no me viera, pero mi espada bajó sola. Y tras todo ese proceso como de reinserción que hizo y como de su nueva creencia, él dijo que Dios pues era el que lo había rescatado, y puso, vine aquí sin haberme perdonado, pero abrí mi corazón a Dios, Dios me ha salvado, mi intención es aportar mi granito de arena, mostrar que hay esperanza y que la reinserción es posible.
Su esposa también asegura que no le tiene miedo, que es su pasado, pero que eso no tiene por qué definirlo a día de hoy, y que sabe que él estaba bastante arrepentido de todo lo que hizo en ese momento y que se pudiera cambiar todo, pues nunca hubiese hecho eso. También es cierto que yo, gracias al centro de menores, ¿no?, en el que estuve, conocí a un profesor que me motivó de manera correcta para que yo retomase los estudios que tenía aparcados y que había dejado por completo, y conseguí sacarme pues un título en el centro de menores. La vida disciplinada que se lleva en los centros de menores genera hábitos que a día de hoy sigo manteniendo y que hacen que mi vida tenga cierta estabilidad, ¿no? Termina diciendo que lo que hizo a su familia en realidad no había sido, como lo aseguró por años en ese proceso de la cárcel y todo, de que era porque estaba cansado y quería vivir solo, que no fue por eso porque acabó con la vida de ellos, sino que él siente que se rebeló contra Dios por el síndrome de Down de su hermana, lo que lo llevó a acercarse al satanismo, y algo terminó en él y por eso como que terminó cometiendo este acto. Dice que no se acuerda realmente de lo que pasó y pues que hubiese deseado no cometer estos crímenes. Tiempo después, unas chicas también cometieron un crimen llamado Las Brujas de San Fernando. Si quieren un caso de eso, pues me dicen y lo hacemos, que se inspiraron en él. Incluso dicen que le mandaron como una carta agradeciéndole en su tiempo de cárcel por lo que había hecho, porque ellas se habían inspirado en lo que él había hecho. O sea, qué horror, Dios mío, qué horror. Para mí lo que no le hallo sentido es como, porque ahora que estás como en todo este tema religioso, entonces ahora sí lo ves por ese lado, pero todo el resto de tu vida dijiste que lo hiciste porque sí. Yo la verdad me es un poco difícil creer en que una persona con estos rasgos tan difíciles, especialmente de psicopatía, logre cambiar, porque eso pues según la ciencia de verdad es muy difícil comprobar que una persona con estos rasgos cambia. Es muy complejo que se llegue, la verdad hay muy pocos casos en que ha ocurrido y se me hace muy turbio todo lo que hay detrás de esta historia, que esté libre, como no sé ni qué pensar, pero pues ustedes díganme también en los comentarios qué piensan. Si les interesó el caso, dejen deditos arriba, síganme en mis redes sociales, en mi canal de WhatsApp, y suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo